maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. No hay un saludo más lindo que el saludo de cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo de cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Yo te amo en el amor del Señor. Sí, te amo en el amor del Señor. Puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Si te amo en el amor del Señor. Yo te amo en el amor del Señor. Si te amo en el amor del Señor. Puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Si te amo en el amor del Señor. Amén. Gloria a Dios. Dile a tu hermano que te queda al lado: te amo en el amor de Cristo Jesús. Padre amado, gracias, Señor. Gracias por este momento, por cantar para ti, mi Dios. Nosotros somos ángeles de la tierra para ti, porque cantamos para ti, Señor, con el corazón para ti, de gloria. Oh, mi Dios, te pido, Señor, que tu santa presencia se llene de este lugar, Padre. Cúbrenos, Padre de la gloria, con tu presencia, Padre, con tu resplandor, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre amado, los que están aquí. Como te que bendice los que vienen en camino, Señor. Tráelos sanos y salvos que a tu casa, mi Dios, para que disfrutemos de toda la plenitud que tú tienes hoy para ti, para nosotros, Padre amado. Gracias, mi Dios, te lo pedimos, Padre amado, en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Le damos las gracias al Señor, ¿verdad? Y le damos a todos y cada uno cordialmente la bienvenida. En esta mañana solamente recordar lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Por tanto, recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Esto es Romanos capítulo 15, versículo 7. Y Efesios capítulo 1, versículo 3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cómo debemos de recibirnos los unos a los otros? Cómo nos recibió Cristo y cómo benditos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Sean todos y cada uno bienvenidos. A los que nos ven en línea también les damos un cordial abrazo y una calurosa bienvenida. En esta mañana vamos a darle la bienvenida a algunos hermanos que nos están visitando el día de hoy, ¿verdad? Algunos ya son de casa. Tenemos nuestro hermano José, su esposa Gabriela, ¿verdad? Gabriela es. Tenemos a Mauricio y a Abigail. Miren que yo no soy bueno con los nombres, pero me acordé.
Que el Señor les bendiga. Bienvenidos. ¿Cómo le dice, iglesia? Bienvenidos, bienvenidos. Nos gozamos el Señor de verle. Si vamos girando por este lado, tenemos a nuestra hermana Glenia, ¿verdad? Con su acompañante. Y tenemos un jovencito que nos visita el día de hoy. Si no me equivoco, la primera vez. ¿Cómo es su nombre, caballero? Gerson. ¿Cómo le dice la iglesia? ¿Ah? Oh, segunda vez que viene Gerson. Bienvenido, que el Señor le bendiga. Amén. Y tenemos también a la señora, a la dama, me dijeron que era Lola Murrieta, pero Lola es por Dolores, ¿verdad? No, es Lola, ok, es Lola entonces. Lola Murrieta, ¿verdad? Está visitando desde Ecuador. Le damos gracias por visitarnos aquí en la congregación y también deseamos que el tiempo que el Señor le conceda visitando aquí el estado, familiares, amistades, sea un tiempo de bendición también. Como le decimos, iglesia, bienvenida, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor. Bueno, recuerde por favor estar chequeando las notificaciones de anuncio en nuestra nueva estación para las noticias, para los anuncios de la iglesia. Está ubicada en la entrada de la iglesia. En esta mañana vamos a pasar inmediatamente a lo que se trata de la Cena del Señor. La Cena del Señor es un mandato que dejó el Señor Jesucristo para su iglesia. Y se encuentra la referencia a este pasaje en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 hasta el 32. ¿Verdad? Dice institución de la Cena del Señor. En la palabra santa y bendita del Señor leemos de la siguiente manera. Amén. 1 Corintios 11, ¿verdad? Permítame, que aquí tengo muchos papeles. 1 Corintios 11, y vamos a ver cómo Pablo le está dando instrucciones a la iglesia respecto de la forma en que debe de conducirse la Cena del Señor. Gracias, hermana, por ayudarnos con eso, para que sea más legible. Dice así la palabra de Dios, bendita y santificada por Él. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera, dice a continuación, que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y otros duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. El Señor añada bendición a su palabra. En esta mañana, hermanos, quisiera hacer una breve referencia a la razón por la cual fue instituido la Cena del Señor como una ceremonia que debiera llevar la iglesia constantemente. En primer lugar, vamos a ver que claramente se distinguen dos elementos de los que usted debe de participar. Número uno, el pan, y el Señor Jesucristo explica, el pan, este es mi cuerpo que por vosotros es quebrantado, ¿verdad? La razón es que dice Isaías 53, el castigo de nuestras faltas fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El segundo elemento es el vino, que representa la sangre del Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 9, versículo 22, sin derramamiento de sangre no hay remisión, o sea, no hay perdón de pecado. La única manera en que un pecado puede ser perdonado es por la mediación de sangre. Y en este caso, no debe de ser tu sangre o la mía si nosotros fuimos los que quebrantamos la ley. Porque ciertamente, aunque sea, muchos pensaremos de nosotros mismos, hemos tratado de vivir una vida lo mejor posible, ser lo mejor que se pueda. Pero siempre hay algo del estándar de Dios que nosotros no alcanzamos. Y eso se define como pecado. Déjame ponerle un ejemplo. Dice Romanos capítulo 14, porque todo lo que se hace sin fe es pecado.
¿Cuántas veces al día usted ejercita su fe? Hay cosas que las hacemos hasta mecánicamente, encendemos el carro y esperamos que encienda. Nadie espera que falle, y cuando falla tampoco oramos, ¿verdad? Lo primero que hacemos es enojarnos. Somos humanos, es parte de nuestra naturaleza. Pero Dios, sabiendo esa debilidad, proveyó un camino, y ese camino se llama Jesucristo. No es mi mérito, pero es su sangre la que me puede dar perdón de pecado. Entonces vemos dos elementos claramente. ¿Qué pasa cuando en una ceremonia, cualquier denominación, a usted le da solo el pan o le da solo el vino? Está malo, porque el Señor le dio las dos cosas a los discípulos. El pan para que trajeran a la memoria cómo el cuerpo iba a ser castigado por nuestro pecado, pero ese castigo, solo ese castigo no trae justificación. Pero al derramarse la sangre y nosotros tomar de la copa, lo que traemos a la memoria es que participamos del sacrificio del cómo, siendo redimidos por el sacrificio que Él hizo. Jesucristo lo dice claramente: tomad, bebed esta copa, es la copa de mi sangre del nuevo pacto, sangre que por vosotros es derramada. Y cuando digo vosotros me incluyo a mí mismo, también yo necesito ese perdón. Entonces vemos aquí cómo Pablo les instruye diciendo: la cena del Señor no es un gran banquete, ya habrá otro tiempo para hacer banquetes, para hacer fiestas. Pablo no está diciendo que es malo hacer eso, lo que está diciendo: no lo hagan con la cena del Señor. La cena del Señor es un acto solemne que trae a nuestra memoria: Cristo se sacrificó por mí. Dice: haced esto, dice el Señor Jesucristo, en memoria de mí. O sea, recordándolo a Él, trayendo constantemente a la memoria: Cristo pagó el precio por nuestros pecados, de manera que hoy los que le recibimos por fe, los que hemos creído en Él, somos hechos hijos de Dios. Entonces dice esas dos cosas: participan el pan y participa el vino. Déjeme darle solo un ejemplo, en la Escritura lo hay. Ellos están tomando la cena, el Señor parte el pan y se lo da a todos los discípulos y comen de él. Pero dice la Escritura en Juan, capítulos 14, 15 y 16 hasta el 17, que en medio de esa conversación Jesús le dijo a Judas: lo que hayas de hacer, hazlo más pronto. Y Judas salió sin tomar el vino. Judas no participó de la sangre. Por eso Pablo más adelante da testimonio diciendo, el mismo Señor Jesucristo da testimonio diciendo, cuando ora por los discípulos en el capítulo 17, Padre, todos los que me diste los he guardado, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliese la Escritura. ¿Quién era este? Judas. Él no participó del vino, por lo tanto, él no estaba en el nuevo pacto. Hoy han salido unos pastores enseñando que Judas fue salvo. No sé en qué se pueden salvar si el mismo Señor Jesucristo dice que se perdió. ¿Cómo yo puedo decir que es salvo? Pero esto, más que a concentrarme en Judas, me concentro al día de hoy en nosotros. Tú y yo, como verdaderos hijos de Dios, viviendo por la doctrina del Evangelio, tenemos, óyame bien, tenemos que participar de los dos elementos, no solo uno, no solo uno. Y la explicación para esto se amplía a continuación. Dice así la palabra de Dios: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. Dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, coma. Ahora va a explicar a qué se refiere con indignamente. Sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Cómo discernimos el cuerpo del Señor? ¿Cómo lo discernimos? No se ponga como cuando vemos el muñequito, ¿verdad? Que tiene dos bracitos, dos piernas. Eso no es discernir el cuerpo de Cristo. Discernir el cuerpo de Cristo es lo que nos dice Isaías 53. El castigo de nuestras faltas fue sobre Él. El cuerpo lleva el castigo. La sangre no puede llevar el castigo, pero el cuerpo sí es quebrantado a golpes. Todas las cosas que hicieron con el Señor Jesucristo fueron terribles. Pero también dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión.
Solo con la sangre del Señor Jesucristo pudimos ser nosotros perdonados y aceptos como hijos de Dios. Entonces, discernir el cuerpo, lo que está diciendo es que usted tenga la plena certeza, óigame bien, la plena certeza de que Jesucristo es su Señor y Salvador. Si usted no está convencido, no está seguro, necesita más tiempo, nosotros lo entendemos, también nosotros estuvimos ahí. Por favor, no tome la cena del Señor. Si usted sabe en su corazón que Jesucristo no es su Salvador, no la tome. Pero si Jesucristo es su Señor y Salvador y usted entiende lo que Cristo pasó en la cruz fue para mi salvación, para el perdón de mis pecados, oiga bien como lo dije, mis pecados significa todos mis pecados. Entonces puedo participar de la cena del Señor, usted puede también. No hay ningún impedimento. Muchas personas tratan de decirnos en otras congregaciones que usted tiene que estar limpio para participar de la cena del Señor. Mi amado hermano, con amor te lo digo, este pan y este jugo sin el Señor Jesucristo no es nada. El único que puede limpiar nuestro pecado se llama Jesucristo. Y a Él le damos gloria. Solo Él. Hay personas también que aprovechan la oportunidad para pedir perdón a Dios en oración. Por eso hacemos una oración de preámbulo antes de tomar la cena del Señor. Lo entiendo porque todos nosotros, de alguna manera, que conocemos a Dios, hemos cultivado cierto temor a Dios. Tenemos temor a Dios. Pero la cena no es para eso. La cena es para traer a la memoria al Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces tú debes de pedirle perdón a Dios por cualquier pecado, cualquier falta o cualquier cosa que no tengas certeza? Todo el tiempo. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad, de toda maldad. ¿Cuándo pasa eso? Siempre. 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 No quiero que caigas en una práctica religiosa pensar que ya viene la cena del Señor para ir a confesarme o con el Señor. No con los hombres no te confieses. El hombre también hace falta, comete errores, ¿verdad? Pero con Dios, esto es la oportunidad de traer la memoria al Señor de una manera solemne. La oportunidad de pedir perdón a Dios por cualquier falta, cualquier pecado, cualquier tropiezo, es todos los días. Cristo está accesible para nosotros. El Espíritu Santo vino a morar en nosotros, vive en nosotros diariamente, no se va. No es algo que se va y viene, está allí, dice Juan 14, el Espíritu Santo que está con vosotros y que morará en vosotros, dice el Señor Jesucristo. Va a ser morada permanente en nosotros. Podemos pedirle perdón en cualquier momento. Así que tomando en cuenta todas estas cosas, mi amado hermano, yo voy a pedirle a mis hermanos diáconos que van a servir conmigo la cena del Señor que por favor pasen, ¿verdad? Al frente, vamos a llamarlos a todos y que podamos ministrar la cena del Señor. Hermano Rafael, hermano Anthony, hermano Edgar, vamos a pedir al hermano Jorge que nos ministre también. Yo le voy a pedir a mi hermano, usted va a orar por el vino, pero usted va a orar por el pan, por favor, ¿sí? Sí. Amén. Entonces usted va con el vino aquí, hermano Jorge aquí con el hermano Edgar, por favor, con el pan. El pan es este, perdón. No, el pan es este, perdón. Entonces estamos, espérame. Así es. Así es. Sí. Entonces, hermano Edgar, usted ora por el pan y usted, hermano, después que vamos a orar por el vino, por favor. Puede orar, hermano. Amén. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por recibir el pan, por recibir el cuerpo y discernir qué castigo llevaste en el cuerpo nosotros. Amén. El castigo de nosotros. Todo fue derramado en tu cuerpo, todo fue echado encima de ti, Señor. Cada pecado que hicimos, que estamos haciendo y que vamos a hacer, Señor, tú lo cubres y te lo llevaste en ese cuerpo, en ese pan que vamos a discernir y entender qué es para nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, por los alimentos y gracias te damos por coger ese castigo en el pecado, que sin eso estaríamos muertos, Padre. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pasa, hermano, por favor. Pasa, hermano Jorge, por favor.
Amén. Amén. El pobre, sí. Ay, perdone. Amén. Amén, Señor. Amén. Tome una, hermano, por favor. Gracias, hermano. Tome una usted, por favor. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor. Amados hermanos, la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiéndolo partido lo dio a los discípulos y les dijo: tomad, comed, que este es mi cuerpo, que por vosotros es quebrantado. Comamos. Amén. Amén. Vamos a orar, hermano. Querido Padre, gracias te damos. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad tan linda que nos regalas de estar sentados a la mesa contigo, de celebrar lo que es la Santa Cena, recordando el sacrificio con amor que hiciste para el perdón de nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que bendigas el vino que representa la sangre que tú derramaste. También te pedimos, Señor, que esa misma sangre la derrames en nosotros y tu nombre sea glorificado. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano Rafael. Luis. Amén. Aquí esperamos. Amén, hermano, gracias. Tome una, por favor. Amén. La Escritura nos dice también que el Señor, después de haber cenado, tomó la copa y habiendo dado gracias, les dijo: tomad, bebed, que esto es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Bebamos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te glorificamos. Te damos gracias por Jesucristo. Señor, gracias por tu palabra que nos dice y nos invita a que cada vez que comamos el pan y que bebamos de esta copa, Señor Jesús, tu muerte anunciamos hasta que regreses, Señor.
Queremos ser esa iglesia que te anuncia, que te comunica. Queremos ser esa iglesia que aguarda por ti, Señor, que anhela, que desea ver tu gloria, tu resplandor el día que vuelvas por nosotros y toda la Escritura se cumpla. Mientras tanto, Señor, gracias por darnos esperanza con tu palabra. Gracias por todas tus promesas. Tú que eres verdad y eres fiel, dijiste, Señor, también a tus discípulos, de ahora en adelante no beberé más del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. También esperamos ese día, Señor. Esperamos con gozo. Esperamos, Señor, con anhelo ferviente. Ese día que sentados a la mesa contigo, Señor, podamos disfrutar de tu plenitud. Te damos gracias por este tiempo, por la vida de cada uno de nuestros hermanos. Te rogamos por aquellos que no han podido asistir el día de hoy, también ministra en sus vidas, Señor. Dales todo lo que necesitan, comenzando por lo espiritual. Glorifica tu nombre en medio de nosotros, en medio de esta nación y en medio de este tiempo, Señor, hasta que toda la Escritura se cumpla. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos, hermanos. Gracias a los diáconos que nos han servido, por favor. Déjeme la mesita, por favor. Usted va a pasar ahorita. ¿Tiene la Biblia ya? Vaya, pues, por favor. Bueno, a continuación, yo le voy a dar el tiempo a mi hermano Jorge Mero, que nos trae la lectura bíblica en esta mañana, y ella se encuentra en Proverbios capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 35, ¿verdad? Para que se vayan preparando. Proverbios capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 35. Amén. Dios bendiga a todos los hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor que está escrita en Proverbios 3, del 1 al 35. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Yo leo el primer versículo, usted el segundo, así antifonadamente. Hijos míos, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia.
Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No envidies, No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes hará gracia. Todos los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra bendita que es alimento a nuestros cuerpos, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das cada día y danos más inteligencia, más sabiduría, Señor, para seguir leyendo tu palabra y practicando, Señor. Gracias te damos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Gracias, que Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Amén. Bueno, hermano, en esta mañana, antes de pasar al tema de hoy, ¿verdad? Le voy a rogar a los niños que puedan pasar con sus maestros, ¿verdad? Los preadolescentes y adolescentes con nuestro hermano Edgar, los niños con nuestra hermana Ana y nuestra hermana Verónica. Amén. Que el Señor les bendiga y haga de ustedes una generación que glorifique el nombre del Señor. En esta mañana, hermanos, vamos a hablar lo que la Escritura nos enseña acerca del reino de Dios. Y el tema de referencia o lectura de referencia se encuentran en Lucas capítulo 13, los versículos 18 hasta el 30. En la palabra de Dios claramente Jesucristo ahora ha comenzado su ministerio y comienza a revelarnos cosas del reino de Dios que antes no conocíamos. Y es importante que meditemos en ellas para nuestro crecimiento, qué es lo que la palabra de Dios quiere revelar a nuestra vida, qué es lo que la voluntad de Dios quiere revelar a nuestra vida. Es importante que nosotros lo sepamos. Vamos a leer la palabra de Dios, la cual es bendita y santificada por Él, y dice de la siguiente manera. Lucas capítulo 13, versículos 18 hasta el 30. La palabra de Dios bendita y santificada por Él dice de la siguiente manera. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidan en su rama. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue fermentado. Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas del reino de Dios, y vosotros estéis excluidos.
porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. El Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta mañana, por darnos la vida, por extendernos misericordia sobre misericordia, por proveer este tiempo y este lugar, y también tu palabra para que en ella seamos edificados. Gracias por tu Espíritu Santo, que es a nuestra ayuda fiel, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos enseñe todas las cosas y nos guíe a toda verdad. Ayúdanos a conocer la verdad, porque sin la verdad nadie puede glorificarte, Señor. Te damos gracias por esto y por todo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, vemos entonces ahora al Señor Jesucristo, que ha iniciado su ministerio y ha comenzado a darnos enseñanzas que son para nuestra vida de fe. Por alguna razón, estas también están en el Evangelio de Mateo, sobre todo la que tiene que ver con la parábola de la levadura. Pero no aparece citada ni en Marcos ni en Juan, hablando de la relación sinóptica que existe entre los evangelios, cómo ellos se comunican y nos describen cosas diferentes, ¿verdad? Del mismo hecho, lo que hace complementar una imagen más amplia de lo que sucedió en realidad. Pero en este caso Lucas comienza, ¿verdad?, haciéndonos referencia a estas parábolas. Previamente en el mismo capítulo 13 nos dice que todo comenzó con una advertencia, ¿verdad? En el capítulo 13, versículo 1, el subtítulo es arrepentíos o pereceréis, ¿verdad? Les hable Jesucristo acerca del arrepentimiento, ¿verdad? Y cómo, tomando los sucesos del momento, ¿verdad? Había pasado un accidente, ¿verdad?, con alguien en Galilea, unas personas en Galilea que fueron muertas por los soldados romanos, y a otros en Siloé, donde se les derrumbó una torre. También en el tiempo del Señor Jesucristo pasaban noticias como las que se ven hoy, desastrosas. Quizás no en la misma, ¿cómo se dice?, tan continuos como están pasando hoy, pero sucedían tragedias. Y la gente de Israel había comenzado a tomar una postura de decir, bueno, probablemente eran pecadores y por eso les pasó lo que les pasó. No necesariamente. Y Jesucristo les dice, ¿ustedes piensan que a ellos les pasó esto porque son más pecadores? No, les dice a la multitud. De cierto les digo que si ustedes no se arrepienten, igualmente van a perecer. Pero Jesucristo no se está refiriendo solamente o necesariamente a tragedias, se está refiriendo al hecho de que después de la muerte hay un juicio, dice Hebreos 9:26, porque es necesario que el hombre una vez muera, después de esto vendrá el juicio. Siempre me ha gustado comentarles cómo en el cementerio oriental, que era el más importante que había en Managua histórico, donde está enterrado mi papá, ¿verdad? Porque él murió cuando yo tenía 10 años. Hay un arco en la entrada. Y en ese arco en la entrada está una frase en latín que dice, letum non omnia finit. Significa, la muerte no es el fin. Porque hay un entender al que diseñó eso con esa frase, de que realmente, como dicen las Escrituras, es necesario que el hombre una vez muera, después, no antes, después vendrá el juicio. Muchas personas se ofendían y se molestaban conmigo porque yo me ponía a reír cuando decían, no, si el infierno es aquí, ¿cómo están de duras las cosas? No, esto no es nada con relación al infierno. Aquí podremos pasar dificultad, pero no es nada en comparación al sufrimiento eterno del que habla el infierno, de que habla la palabra de Dios, que se sufre en el infierno. Jesucristo les dice esta verdad, les habla de perecer, pero perecer espiritualmente por no haber recibido el don de Dios, por no haber aceptado el don de Dios, por no haber escuchado el evangelio que les había sido predicado. Luego continúa hablando acerca de la higuera estéril y la necesidad que hace el Señor de que nosotros de alguna manera demos fruto. Quizás tú no tienes la plataforma como la tiene un predicador como yo, un pastor, para hablar a multitudes, o que en línea muchos puedan ver este servicio y tengan la oportunidad de hacer su decisión por Cristo. Pero quizás Dios está poniendo delante de ti a una persona nada más, en tu familia, en tu lugar de trabajo donde probablemente yo no puedo hablar, pero tú sí puedes tener, por la confianza que has edificado durante los años, la oportunidad de hablarle a una persona acerca del Evangelio. Y no te digo eso para que venga aquí, si viene es bienvenido, pero si va a otra iglesia también es bueno.
entre tanto que sea una iglesia doctrinalmente sana, bíblica, en todos los aspectos. Luego el Señor hace un milagro de sanidad, ¿verdad? Una mujer en el día de reposo en la sinagoga, ¿recuerdan esa experiencia donde Él les dice, esta hija de Abraham, ha estado así por 18 años, se le debía desatar en el día de reposo y ustedes están enojados conmigo porque la sané en el día de reposo, le dice a las autoridades del templo. Y luego caemos después de eso inmediatamente a la explicación que Jesucristo comienza a hacer. Desde luego está en la sinagoga, por lo tanto es en la sinagoga donde comienza a enseñar estas cosas, ¿sí o no? Comienza por los de la sinagoga. Tanto los sacerdotes como los que están presentes asistiendo ese día. Y les dice, y vamos a comenzar ahí en el punto número 1. Dice, y les dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? No está diciendo que es igual a esto, pero lo compara en el sentido de lo que sucede, ¿verdad? Dice, es semejante al grano de mostaza. Al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció, dice, y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. En las parábolas se usa usualmente un lenguaje metafórico y la idea es ilustrarnos cosas que nosotros podamos comprender, pero para eso necesitamos desarrollar un sentido agudo, ¿verdad?, de cómo estas ilustraciones funcionan. En primer lugar, dice, es semejante al grano de mostaza. Para los que no lo saben, hubiera sido hasta inútil tratar de traer un granito de mostaza y tratar de enseñárselo porque tendría que apretarlo con mis 2 dedos. Es la más pequeña de todas las semillas de las hortalizas. Es la más pequeña de todas. Dice que el reino de Dios es semejante al grano de mostaza. ¿Qué es lo que hace con eso el grano de mostaza? Un hombre tomó, dice, y sembró en su huerto. La ilustración del huerto que nosotros mismos. Quizás la primera vez que oímos el Evangelio, lo que tomamos de lo que nos dijeron fue tan pequeño, tan poco. Probablemente no lo comprendimos, pero la idea es que abriéramos receptivamente el corazón. Quiero volver a escuchar de esto. Quiero entender más de lo que se me dijo. Una de las personas más humildes que usted puede encontrar en la Biblia, después del Señor Jesucristo, que es el mayor ejemplo, es el eunuco que vino desde Etiopía. Saliendo de Jerusalén, va leyendo Isaías capítulo 53. Y el Espíritu Santo toma a Felipe de donde estaba y lo lleva a ese desierto. Y dice que Felipe se acercó al carro donde él iba leyendo y recitando Isaías 53. Y Felipe le hace la pregunta apremiante al eunuco, como dignatario. Pero, ¿entiendes lo que lees? Y aquel hombre con toda humildad dice, pero ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Mi amado hermano, es admirable ver en alguien que estaba disfrutando de una gran posición. Si era eunuco de la reina de Etiopía, por lo tanto estaba en donde, en la corte del reino de Etiopía. Sin embargo, este hombre muy humilde le dice, pero ¿cómo entenderé si nadie me lo explica? Y dice la palabra de Dios que Felipe, tomando desde allí el texto, comenzó a testificarle ¿de quién? De Jesucristo. De tal manera que pocos versículos después vemos cómo le dice el eunuco a Felipe, le dice, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Fue inmediato. Hay muchos pastores que se han molestado conmigo cuando yo les digo que no es bíblico, eso que tratan de hacer cursos de 6, de 9 meses, dicen para preparar al creyente para que tome la... Imagínense qué tiempo tenía Felipe. Ese hombre ya iba de regreso para Etiopía. Y dice, si crees, bien puedes. Y la confesión que sale del eunuco, impresionante, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces dice que bajan a las aguas, es bautizado y luego sigue su camino gozoso hacia Etiopía.
Podemos ver entonces cómo es que está obrando en este sentido la palabra de Dios. Todo lo que llevamos desde el principio, quizás lo que había en ese eunuco solamente era una semillita de mostaza. Su fe era pequeña. Él sabía que hay un Dios, él sabía que hay un Creador, pero no lo conocía. Y en tanto que no lo conocía, ¿qué es lo que hacía este eunuco? Procurar conocerle. Porque estaba en Jerusalén. Por las fiestas, porque había oído de este Dios verdadero. Él había venido desde gran distancia a conocer de este Dios. Y eso no solamente reflejaba su amor, su deseo, sino también la señal de que el reino de Dios estaba creciendo en él. Y dice, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. El huerto es una ilustración del mismo ser, el mismo cuerpo. Mi amado hermano, nosotros tenemos libre albedrío. Hay cosas que nosotros podemos decidir poner en nuestra vida que no sea la palabra de Dios, ¿sí o no? Sí las hay. La voluntad, la disposición, no dice que alguien más puso esta semilla, dice que el hombre tomó la semilla y la sembró él mismo en su huerto, en él. Hay muchos días que con sincero dolor me he callado, porque yo les he tratado de hacer entender, mi amado hermano, todo lo que yo puedo hacer está afuera. Yo solo te comunico el Evangelio. Quien lo toma con fe y decide ponerlo dentro eres tú. Porque si tú trabajaras por imposición, que yo lo ponga en ti, entonces eso ya no es libre albedrío, ya es imposición, ya no es tu voluntad, es la voluntad de alguien más. Y Dios no nos ha enseñado a no tener voluntad o a someternos a la voluntad de otro excepto Él. No es eso lo que nos ha enseñado el Señor. Pero lo que nos enseñó el Señor es a rendirnos. El Señor Jesucristo dijo en el jardín de Getsemaní, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad de Dios es que el reino de los cielos, el reino de Dios, crezca en nosotros. Pero esa voluntad es tuya, está en ti. Somos nosotros quienes tenemos que rendirnos. Y a veces Dios mismo pone obstáculos para que nosotros mismos entendamos nuestro corazón como es. Porque en nuestro corazón, nuestra alma quiere rendirse a Dios, pero nos preocupa la opinión de los amigos, la opinión de los vecinos, la opinión de los familiares. Nos importa toda opinión, menos la opinión del Señor. Y ahí es cuando le fallamos. Ahí es cuando le fallamos. Cuando yo comencé a servir como pastor en Nicaragua, en la iglesia Bautista Macedonia, había una vecina, todavía está ahí la señora ya de mucha edad, pero cuando ella me miraba venir con la Biblia que iba para predicar a la iglesia, ella siendo pastor decía, ahí viene el evangelista, decía. Y yo le decía, ay, doña Vilma, que no deseara yo en mi corazón ser un verdadero evangelista. Porque el evangelista es el que va proclamando por todo el mundo el reino de los cielos y comunicando a Cristo. El Señor solo me llamó a servir predicando en un mismo lugar. Y ella se ponía, no me entendía tal vez, pero me quedaba viendo porque no me enojaba porque me dijera esto. Recuerdo lo que pasó en Antioquía, dice, les llamaron cristianos por primera vez, pero lo hacían por un sentido de burla. Porque la palabra en su origen cristiano es como Cristos pequeñitos, como reflejo, como copias de Cristo. Pues eso es lo que realmente somos. Por una burla comenzó el nombre de cristiano, pero realmente tiene sentido. Que realmente el que es cristiano verdadero desea conocer a su Señor, desea imitar a su Señor. Yo quisiera ser perfecto como Cristo. No lo soy, pero quisiera con todo mi corazón. Y sé que ustedes también. De otra manera no buscarían conocer a este Señor. Pensamos que tenemos que hacernos a la imagen del mundo y no, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que hacernos a la imagen de Dios. Porque nuestro ser ya fue formado a la imagen de Dios, pero nuestra voluntad todavía no. Nuestra voluntad tiene que aprender a rendirse y no es fácil. Mi amado hermano, seamos sinceros. No es súper difícil cuando Dios nos dice que perdonemos, especialmente al que nos ha lastimado muchísimo. Es duro.
Pero hay que hacerlo. Porque es para nuestro bien. Leía nuestro hermano Jorge en la lectura bíblica de Proverbios, decía, obedece al Señor y obedece su palabra, porque será, dice, medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Muchas personas que están padeciendo de enfermedades las padecen porque en primer lugar esa enfermedad comenzó espiritualmente cuando se llenaron de raíces de amargura y de rencor. Cuando no pudieron perdonar de la manera que han sido perdonados en Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que hacerlo obedeciendo al Señor porque es vida para nosotros. Es vida. Entonces el reino de los cielos, ¿qué es lo que nos dice en este ejemplo el Señor Jesucristo? Comienza pequeñito, pero tiene inevitablemente, ¿qué cosa? Que crecer. Tiene que crecer, mi amado hermano. Tienes que crecer y dar frutos para el Señor. ¿Cuáles son esos frutos? Yo no lo sé. Probablemente tú ahorita tampoco lo sabes. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer cuando no sabemos algo? Orar y preguntárselo a Él. Santiago capítulo 5 nos dice, si alguno de nosotros carece de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y además y sin reproches. Señor, yo necesito sabiduría, necesito tu sabiduría, Señor. ¿Cómo debo ir en esta situación donde debo de ejercitarme en el perdón? Señor, ¿cómo puedo perdonar si me he dolido en mi corazón? Señor, ¿cómo debo de tratar al que busca mi mal? ¿Cómo debo de servir al que no me quiere hacer bien? Solo Él nos puede enseñar estas cosas. Y es importante que las escuchemos porque el reino de Dios tiene que inevitablemente crecer en nosotros. ¿Usted alguna vez ha visto que usted siembra una semillita de cualquier planta que usted quiere tener y de repente la mira que pasan los años y no crece? Hay algo malo. Quizás hay piedras en el suelo. Quizás hay parásitos en el suelo. Hay algo que no está dejando crecer esa plantita. ¿Por qué? Porque la lógica nos dice en nuestra cabeza qué cosa. Que la semilla que sembramos tiene que crecer. El Hijo de Dios, la hija de Dios, tiene que crecer. Tiene que crecer. Dice aquí, dice, y sembró en su huerto y creció. Y se hizo árbol grande. De aquella semillita salió un árbol grande. Y tan grande, dice, que las aves del cielo anidaron en sus ramas. Las aves del cielo. ¿Por qué nos hace la mención de las aves del cielo? Mi amado hermano, muchos de ustedes, conforme crezcan y maduren en la palabra de Dios, van a ver en sus vidas manifestado lo sobrenatural. Si llegaran a ver ángeles, no es para que los adoren, los ángeles no son para adorarlos, son siervos del Señor. Dios puede revelar cosas en tu vida, Dios puede hacer cosas en tu vida, no es imposible, no es imposible. Pero tiene que haber ese crecimiento mediante el cual, la razón por la cual Dios te puede revelar una cosa, es en primer lugar para tu crecimiento. Para tu crecimiento. ¿Se acuerdan de lo que dijo Pablo en 2 Corintios 12? Dice, 12. Para que no me ensoberbeciere la revelación, dice. Me dio un aguijón en la carne, un enviado de Satanás que me abofetee de día y de noche. Por lo cual le he pedido, dice Pablo, le he pedido 3 veces que me lo quite. A lo cual el Señor ha respondido, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Llegaba Pablo a entender que la razón que el aguijón en la carne lo estuviera golpeando todo el tiempo es porque de la misma manera también Dios le estaba revelando grandes cosas a Pablo. De manera que los escritos de él son abundantes, la teología de Pablo es profunda. Pedro el apóstol llegó a decir, hay muchas cosas del reino que no entendemos, a las cuales Dios ha revelado a Pablo. Pero nosotros no las entendemos. O sea, en humildad Pedro está diciendo, hay cosas que fueron reveladas a Pablo, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? ¿Para qué? Para que no se ensoberbeciera. Pero dice aquí que si tu fe crece y se hace ese árbol grande, puede hacer que aves del cielo vengan ¿a qué? A anidar en su rama.
Hay cosas que Dios pueda revelar a tu vida que te ayuden para tu crecimiento y tu vida de fe. Entonces el primer ejemplo es la semilla de mostaza y la aplicación, ¿cuál es? Crecimiento. Tiene que haber crecimiento. Ahora, tenemos que madurar porque muchas veces pensamos que el crecimiento es número. Y una de las presiones más grandes que he tenido, pastor, la iglesia tiene que crecer en número. Si es la voluntad de Dios, claro que sí. Pero estoy más preocupado que la iglesia crezca primero en madurez para que esté preparada para el servicio, de manera que cuando Dios envía a las personas al ministerio, haya siervos capacitados que puedan llevar la carga, porque sinceramente tu pastor tiene límite y no va a poder llevar la carga solo. Va a necesitar ayuda. Hay una lógica con la que Dios procede. Mi amado hermano, para que esta semilla se transformara en este árbol grande, ¿qué tuvo que pasar? Tiempo. El suelo tenía que tener nutrientes. El cielo tuvo que proveer lluvia. La planta tuvo que hacer sus procesos para poder ir creciendo. ¿Por qué razón? Porque para que nacieran hojas nuevas, ¿qué pasa con las viejas? Tienen que caer. Es un proceso. De la misma manera, esto denota crecimiento que debe haber en nuestra vida y también en el ministerio. En segundo lugar, dice la segunda comparación que el Señor Jesucristo usa. Dice 3 medidas de harina y volvió a decir, continuó diciendo, ¿a qué compararé el reino de Dios? Hay una insistencia. ¿Por qué razón? Abran los ojos. Abran los ojos. Ellos creían que porque estaban en la sinagoga era el reino de Dios. Jesucristo les está diciendo otra cosa. ¿Usted me está entendiendo lo que yo le quiero decir? El reino de Dios está en ustedes. No en las paredes, no en el techo. Eso está hoy y mañana se cae. Ojalá que se caiga cuando no estemos aquí, ¿verdad? De viejo. Pero dice aquí, es semejante a qué cosa? El reino de Dios es semejante a la levadura. A la levadura que una mujer tomó y escondió. Ponga atención a esa palabra. Y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Dice Mateo, hasta que todo fue leudado. ¿Qué significa que todo fue leudado? Que la masa creció, ¿verdad? De manera que las 3 medidas estuvieron afectadas por la misma levadura. ¿Y qué levadura es esa? Si estamos hablando del reino de Dios. Usted me va a permitir, ¿verdad? Pero como los niños, hoy yo voy a disfrutar porque este es mi turno, ¿verdad? Yo traje este ejemplo de unas masillas. Y quiero hablarle a usted cómo esa levadura al afectar la masa, tal vez debía haber traído tijeras. En primer lugar, ¿verdad? Si lo comparamos con los tiempos bíblicos, en primer lugar, ¿quién fue revelado? No, el Padre. El Padre fue revelado. ¿Y quién es la harina de ese tiempo? La levadura es Dios. Pero ¿quién es la harina de ese tiempo? La gente que vive ahí. La gente a la que le fue anunciado. Quiere decir que estamos hablando de todas las personas, desde Adán y Eva, pasando por Caín y Abel, llegando al diluvio, pasando por el diluvio, llegando hasta Moisés con la ley, y luego todas las generaciones y los reyes, David, su hijo Salomón, todos ellos. Después luego podemos ver claramente que hace 2000 años, aunque había sido profetizado mucho antes por la palabra de Dios, hace 2000 años nos es revelado ¿quién? El Hijo. El Hijo de Dios. ¿Y cómo esto afecta nuestro conocimiento? Nadie antes de él llamó a Dios Padre, Padre Celestial, ¿sí o no? Ese es un primer ejemplo. Todas las personas de esa época, Juan el Bautista, los apóstoles, la iglesia naciente, ellos conocieron esta otra levadura. Es decir, esas personas estaban siendo afectadas en su conocimiento del reino de Dios, ya no solamente por el Padre, pero ahora por el Hijo.
De manera tal que cuando Felipe, como buen judío, le dice, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Tanto tiempo he estado entre vosotros, Felipe, y me dices, muéstranos al Padre. El que ha visto a mí, me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esa es la segunda masa. Y la tercera medida, ¿cuándo comienza? Juan capítulo 14 nos dice que el Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos que están entristecidos por su partida, les dice, esta sí me va a costar abrirla, les dice, me voy, mas no dejaré huérfano. Esta sí no la pude abrir, hermano. Necesito una tijera. A ver, alguien que tenga una tijerita. Oh, mire, ya la abrí. Pero gracias, hermano, gracias por... Jesucristo les dice, me voy, mas no dejaré solo, os enviaré un consolador, un paracleto, y ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ahora bien, el Espíritu Santo, dice, el cual convencerá al mundo de juicio, de justicia y de pecado. Oh, no había nada ahí. Bueno, lo dejé en el suelo. Sorry. La iglesia, desde que fue revelado, el Espíritu Santo nos ha guiado y nos continúa guiando el día de hoy. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, no lo pierda de vista, dice la palabra, Él dará testimonio de mí. Por eso he tenido resistencia y se lo digo siempre. Hay muchos lugares donde personas dicen que el Espíritu Santo vino y me tomó, pasó hablando 2 horas y ni una sola vez mencionó el nombre de Jesucristo. Yo tengo un grave problema con eso. Porque la Escritura me dice que el Espíritu Santo va a dar testimonio de Jesucristo en primer lugar. Esa es su prioridad. De manera que si alguien dice que el Espíritu Santo lo tomó, pero habló 2 horas y nunca se refirió a Jesucristo, para mí no es el Espíritu Santo, de acuerdo a la palabra de Dios. Dice que la mujer tomó levadura, una sola levadura, y lo puso en 3 medidas. ¿Hasta cuándo? Hasta que toda la masa fue leudada. Es decir, que todos vinieron a participar del reino de Dios por el conocimiento de Dios. De manera que a los que existieron en el tiempo antes de la revelación en la carne de Jesucristo, no se les demanda el conocimiento de Jesús como necesario, como a los que vivieron durante el tiempo de Él, o los que ahora vivimos con la revelación del Espíritu Santo que nos lleva a ese Jesucristo. El reino de los cielos es eso, en 3 medidas. Póngase a pensar en esta otra aplicación. Si ya esta masa ha sido leudada por la levadura, ¿qué pasa si todos vienen a hacer qué cosa? El reino de Dios. ¿Verdad que sí? A mí me gusta jugar como los niños con la masa. ¿Y qué pasa si yo tomo una medida sin las otras 2 y la pongo aquí? ¿Qué es eso? Es el reino de Dios. Y si tomo otra medida y la divido y la pongo aquí, ¿qué es eso? Es el reino de Dios. Y también esto es el reino de Dios. Juntos o separados son el reino de Dios. La misma verdad se aplica para la Trinidad, porque a veces lo pensamos en cantidad. Cuando vemos solo al Hijo, decimos es menos que Dios. Error, lo estamos tratando de ver humanamente, porque solo cuantificamos a Dios cuando lo creemos en nuestra mente completo. Pero aquí está completo. Cuando el Padre se reveló, no necesitó que se revelara ni el Hijo ni el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? No necesitó. De igual manera, cuando Cristo fue revelado, Cristo les dice, nadie conoce al Padre excepto el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo revele. Entonces, el Hijo también es Dios. Y el Espíritu Santo también es Dios. ¿Usted está entendiendo la implicación? Si la enseñanza no fuera en relación a 3, Jesucristo jamás lo hubiera mencionado de esa manera. Dice, tomó la levadura, una mujer la tomó y la escondió. Estaba escondido. Estaba escondido. ¿Qué significa? Que no estaba abiertamente revelado.
De manera que hoy incluso, lamentablemente, muchos tropiezan en este conocimiento. Porque sí entienden al Padre como Dios, pero no pueden ver al Hijo como Dios, y algunos ni siquiera creen que el Espíritu Santo es Dios. Dice la palabra en Primera de Juan 5:7. Tres dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y aquí es donde nos toca la lógica, porque hemos aprendido con una lógica numérica o matemática. Y estos tres son uno. Mi amado hermano, hubiéramos repetido 1000 veces primer grado si decimos eso a la maestra de matemáticas. Para la maestra de matemáticas, 1 es igual a 1, 2 es igual a 2 y 3 es igual a 3. 3 no es igual a 1 matemáticamente, pero bíblicamente sí. Si en ellos está toda la plenitud y toda la naturaleza, sea que solo viéramos al Padre o sea que lo viéramos en unidad a los tres, es Dios. Y esto es lo que muchos no han podido comprender, lamentablemente. Pero en la revelación del reino, es un reino triuno. Y en el tiempo de la redención, por esto Dios presentó la salvación en dispensaciones. De tal manera que durante el tiempo de Moisés y antes de Moisés, la forma de ser salvo era por mérito. Tenían que hacer algo para agradar a Dios. Pero cuando Cristo es revelado, les dice que es por fe en Él que podemos ser salvos. Y el Espíritu Santo, cuando viene en su tiempo, solamente confirma estas cosas para nosotros. Es importante entonces que lo podamos ver. Volví a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo, ¿cuándo? Hasta que todo hubo fermentado, hasta que todo sea leudado. ¿Cuándo es que toda la masa va a estar leudada? Al final de los tiempos, cuando el juicio de Dios se complete. Cuando todos hayan escuchado el Evangelio, sea que lo reciban en fe, o sea que lo rechacen, el tiempo se ha cumplido. Siempre les digo, cuando muchos leen Mateo 24, todos se ponen, y habrán terremotos y habrán tsunamis, todo el mundo viendo las noticias. Y hay un pedacito en Marcos capítulo 10 que dice así: pero es necesario que este Evangelio se predique a toda criatura, después vendrá el fin. La señal no es el volcán, la señal no es el mar, la señal no es el terremoto, la señal es el Evangelio. Cuando todos hayan escuchado este mensaje, vendrá el fin. Y usted me dirá, pastor, pero hoy está la internet, está el YouTube, está la radio y la televisión. Ciertamente, mi amor hermano, pero todavía hay muchos que no han escuchado. El tiempo está por cumplirse. Y la obra de Dios se acelera hacia nosotros. ¿Qué día estamos hoy? 2 de octubre. Quiere decir que del 2022 ya se fueron 10 meses. No lo quiero asustar, pero es cierto. El tiempo está pasando rápido y el día del Señor viene pronto. Después de enseñar estas cosas, el Señor Jesucristo, en tercer lugar, ¿qué fue lo que hizo? Dice la pregunta necesaria. Dice que luego de esto salieron de la sinagoga y dice que Jesucristo con sus discípulos, ¿verdad? Pasaba Jesús por otras ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Alguien le preguntó, alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Ya que tú sabes el futuro, ya que tú sabes todas las cosas, ¿son pocos los que se salvan? Es una pregunta necesaria. Cualquiera de nosotros que sirve a Dios se hace esa pregunta. ¿Será, Señor, que por más que sirvamos, que por más que ministremos, que por más que prediquemos, serán pocos los que se salvan? Y aquí viene la hermosura y la grandeza del Señor. Señor Jesucristo les dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Qué dura esa palabra. El Señor le dice, antes que te preocupes por el vecino, por todo, primero tú. Antes de que yo comience a evangelizar, debo de estar firme yo en primer lugar. Si yo no creo de lo que voy a hablar, ¿qué cree que va a pasar?
Ustedes no son tontos. Si yo no creyera en este Cristo de la manera que creo, hace años ustedes lo hubieran visto ya. A veces vienen muchos pastores y nos dicen, no, yo amo al Señor, esto y lo otro, y tú comienzas a analizar, bueno, todas las prédicas, su vida de ministerio y estas cosas. Aquí hay algo malo. Aquí hay algo malo. Porque ama al Señor Jesucristo, pero casi nunca habla de Él. ¿Ah? Cuando ustedes están enamorados, caramba, que acaban de conocer a su esposo, a su esposa. ¡Qué hombre más guapo! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuántas virtudes! Y el varón, como dice, Señor, me mandó, si es que me la mandó del reino de los cielos, vino esa mujer tan linda que me la mandó. Uno está enamorado, hermano. Uno está enamorado, uno hasta a veces sueña. Y dice, pero ¿por qué soñé? Si pasas todo el día pensando en esta persona, por supuesto que vas a soñar con ella. Va a ser persistente, va a ser permanente. Si nosotros amamos a Jesucristo, mire, y especialmente cuando más lo necesitamos, ahí viene el pensamiento acerca del Señor. Ah, Señor, estás conmigo. Señor, estás conmigo. Óyeme, Señor Jesucristo, no entiendo lo que me está pasando, pero una cosa sí te digo, Señor. ¿Cómo te agradezco que tú estés conmigo en medio de esta circunstancia? Yo te amo, Señor. Te amo y estoy agradecido por todo lo que has hecho por mí. Dice aquí, esforcémonos, dice Pablo, dice Jesús, esforzaos a entrar por la puerta angosta. O sea, el camino del Evangelio no va a ser un camino fácil. Ya se los dije a muchos, mi propio testimonio. Cuando yo recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador, mis amigos salieron volando como que yo tenía peste. Perdía muchos de esos amigos, pero en realidad hoy que veo hacia atrás, digo, ninguno de ellos me hubiera ayudado en mi vida de fe. Bueno es que Dios los hubiera quitado. No porque yo desee el mal para ellos, el problema es que no me iban a ayudar a crecer para el Señor. Entonces siempre iba a estar que si esto, que si aquello, si la distracción, si otra cosa. Ya de por sí yo andaba con los pies hinchados, no me querían porque yo no tomaba licor y ellos sí. Pero tarde o temprano, mire, tarde o temprano sale a la luz. Y usted comienza a ver, ve, cuánto tiempo ya que no hablo con esta persona y era mi amigo, era mi amiga. Dios la va apartando. ¿Por qué razón? Porque es necesario para tu crecimiento. Hay árboles que si tú no les quitas las piedras de las raíces no crecen. Y aunque sea duro, aunque tú tengas mucho afecto, porque humanamente tenemos afecto, no lo podemos negar. Aunque tengamos afecto, llega el momento en el que Dios limpia la casa y el Señor dice, hay cosas que yo quiero para mi gloria. Y si realmente es nuestro Señor, tenemos que hacerla. Dice entonces, ¿verdad? Que la pregunta necesaria era ¿cuántos se salvan? Pero el enfoque que el Señor Jesucristo hace es, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate por entrar por la puerta estrecha. El camino del Evangelio es esfuerzo, es trabajo, a veces es fatiga, sí lo es fatiga, pero no es fatiga por el sentido de rendirse, sino el sentido de que tú sabes que la tarea es inmensa. Y el Señor Jesucristo dijo, orad para que el Señor envíe obreros a la mies, porque la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y esta es una verdad del Señor Jesucristo. En cuarto lugar, vamos a ver, ya casi llegamos al fin, dice que el llanto y el crujir de dientes es una referencia directa al quebranto del infierno. Dice así, después que el padre de familia, en este caso el Padre Celestial, se haya levantado y cerrado la puerta y estando afuera, empecé a llamar a la puerta. ¡Ay, Señor! Diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. ¿Qué significa no sé de dónde sois? No los conozco, nunca los conocí. En otra versión del Evangelio dice así de la misma manera, apartados de mí, nunca os conocí. Pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Era realmente en el nombre del Señor. ¿Cómo me temo que muchas veces las cosas maravillosas que Dios manifiesta en nuestra vida, erróneamente muchos de nosotros los hombres la usamos para nuestro beneficio? Y no debe de ser así. Lo que Dios hace en nosotros debe ser para la gloria de Dios. En cierta ocasión escuché un predicador diciendo 3 rasgos. Fíjense que se me olvidaron los otros 2, porque para mí fue un shock el primero. Dice 3 rasgos para que tú conozcas
un falso maestro o predicador de falsa doctrina? Número 1, su ministerio lleva su nombre. Cuando yo escuché eso, ay hermano, tantos ministerios que yo veía, que yo seguía, y comencé a ver, y fue un primer llamado de atención cuando estamos buscando el nombre de la iglesia. Gracias a Dios ninguno de ustedes me dijo, póngale Ministerio Gustavo Espinosa. ¿Y quién es Gustavo Espinosa? No, es Jesucristo el Señor. Él es el que nos redimió, Él es el que nos salvó. Pero hay muchos ministerios que tienen el nombre de sus líderes. ¿Verdad? Mucha gente dice, tú no querías al pobre Gigi Ávila. No, si es que no lo conocí. Mi problema con Gigi Ávila es que Gigi Ávila predicaba que la salvación se pierde. Pero además, el nombre del ministerio de él como el Ministerio Internacional, Gigi Ávila. Yo tengo un problema con eso. Es personal, ¿verdad? Cada uno de ustedes decidirá, también dirá, ese hombre tiene fuego para hablar. Bueno, tiene fuego, pero si no tiene a Cristo, yo tengo otro problema también. No me impresiono con la forma, me impresiono con la sustancia, con el contenido, eso me impresiona a mí. Dice aquí entonces, respondiendo dirá, no sé dónde soy, no os conozco. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido. O sea, estaban, ¿dónde? En los templos, en la sinagoga, en la iglesia, buscando al Señor. Y bebido, y en nuestras plazas, ¿qué hizo? Enseñaste. Pero os dirá, se lo repetirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, ¿qué cosa? Hacedores de maldad. ¿Cuál fue la primera maldad que hicieron? Nunca lo conocieron. Esa es la primera maldad. Mi amado hermano, a veces nosotros nos ponemos a pensar que el pecado por el que se va a ser condenado es que usa droga, usa alcohol, anda en toda perversión sexual, ahí en esto, en aquella abominación. Mire hermano, dice Juan capítulo 14, me voy, dice el Señor Jesucristo, mas no os dejaré huérfano. Os enviaré otro consolador, el cual convencerá al mundo de juicio, de justicia y de pecado. Y miren las palabras del Señor Jesús. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cuál pecado dice Jesucristo que se comete? No creer en Él. Y habemos muchos que cometimos ese error cuando no lo conocíamos. Hoy que lo conocemos, quisiéramos haber tenido más sabiduría en aquel entonces, no se podía. Dios tuvo su tiempo para revelarnos las cosas, pero hay muchos que hoy no creen en Él. Y eso también es pecado. Sin que lo sepan, ese pecado les cuenta. Porque la Escritura lo dice. Esta es la grandeza de la palabra de Dios. Entonces dice aquí, allí será, cuando les diga que cerró la puerta y no se la abre y les diga, no sé dónde sois, o sea, nunca os conocí, dice, allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Cuándo es que lloramos, hermano? Cuando tenemos un gran dolor. ¿Cuándo crujimos los dientes? Cuando el dolor no lo podemos soportar, crujimos los dientes. ¡Ay, ay! ¿Verdad? Dice que ahí será el llanto y el crujir de dientes. Dice, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿y a quiénes? Y a todos los profetas, aquí no lo dijo Jesús, pero a todos los profetas que perseguiste, que apedreaste y que mataste, a los que no creíste en Él. En Isaías capítulo 26 dice la palabra de Dios que Isaías tuvo que andar desnudo en medio de Jerusalén por 3 años. ¿Por qué? Porque lo habían desnudado para que no predicara. Porque Isaías les decía que venía un juicio para Israel y a ellos no les gustaba. Cuando entra a Babilonia a tomar Jerusalén, ¿dónde cree usted que encuentran a Jeremías? Usted ha leído el profeta Jeremías, ¿verdad? Encadenado en el patio lo tenían. ¿Sabe qué es estar encadenado en un patio donde te está dando el sol a mediodía? Lo tenían encadenado en el patio. ¿Por qué? Porque Jeremías les dijo, Babilonia va a entrar y Babilonia lo va a dominar y ustedes van a ser transportados a Babilonia. Lo odiaron a muerte. Decía un rey, no me predica bien, no me profetiza bien, no me dice lo que yo quiero oír. Esos mismos profetas que despreciaron
ellos van a estar ¿dónde? En el reino de Dios. Y vosotros, dice, estéis excluidos. Ahora bien, hacemos la salvedad. En ese momento, si usamos hermenéutica correctamente, Jesucristo le está hablando ¿a quién? A Israel. La iglesia no se ha formado. Es a Israel que Jesucristo le está hablando. Pero no quiere decir que no tendría una aplicación para nosotros también el día de hoy. Porque si ciertamente algo nos aparta del Señor, esto mismo puede pasar. Que el Señor nos llegue a decir, bueno, ustedes hicieron todas estas cosas para mí, pero nunca creyeron. Es un grave peligro. Mi amado hermano, apercibámonos, porque nuestra fe tiene que estar anclada en el Señor Jesucristo, creer en Él y depender de Él. Dice así también, los postreros serán primero, porque vendrán del oriente y del occidente y del norte y del sur, de todos los rincones de la tierra vendrán y se sentarán a la mesa, ¿dónde? En el reino de Dios. Cuando alguien te invita a su casa, ¿qué es lo primero que hace? Cuando ya llegas ahí, hay un banquete preparado, ¿qué es lo primero que hace? Abrirte un lugar en su mesa. No solo en aquel tiempo, aún hoy, eso es un indicativo de que tú eres bien recibido, bienvenido. Jesucristo está diciendo, vendrán de todas estas partes que no son de Israel, de otras naciones, vendrán latinos y se sentarán, ¿dónde? A la mesa en el reino de Dios. Mire la gracia y la gloria del Señor. Y aquí dice, hay postreros que serán primeros en el reino de Dios. Y primeros que serán postreros. ¿Cuál es la aplicación de esta verdad bíblica? Israel conoció del Señor muchísimo antes que nosotros. Antes de que toda Latinoamérica y todo lo que conocemos hoy como el continente americano fuese constituido como lo es hoy, ya Israel era el pueblo de Dios. La relación de Dios con Israel comenzó desde Abraham hace probablemente casi 5.000 años, si no más de 5.000 años. Es más, el calendario judío casualmente hace un par de semanas en Rosh Hashanah, el año nuevo judío, es el año 5783 del calendario judío. O sea, en año judío, eso es lo que va del calendario. 5783. Todas estas cosas es importante que usted recuerde que el calendario judío no tiene ni antes ni después de Cristo, porque ellos no creyeron en el Señor Jesús, lamentablemente. Pero eso nos indica en realmente el tiempo que ya Israel ha sido el pueblo de Dios y nosotros, Estados Unidos, ¿cuándo se hizo nación? 4 de julio de 1776. Estados Unidos no tiene 250 años todavía. ¿Usted puede creer eso? Pero ¿qué nos indica eso? Que si aquí en Estados Unidos hay personas con el corazón dispuesto, con amor hacia la palabra de Dios, estos postreros serán primero. Es más, déjenme atreverme a algo más. Por lo que dice la palabra de Dios. Juan 1:9. Jesucristo a los suyos vino, mas los suyos, el pueblo de Israel, no le recibieron. Mas a los que le recibieron, muchas personas me han criticado, usted dice, le enseña a las personas, recibe al Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la Escritura. Mas a los que lo recibieron, va a explicarnos qué significa recibir al Señor. A los que creen en su nombre. Es decir, no solamente que se llama Jesús, sino que tiene la autoridad del Hijo de Dios, porque es el Hijo de Dios. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hoy, hijos de Dios. Mucha gente se molestaba conmigo en mi trabajo anterior porque almorzando me decían que yo era arrogante porque decía que yo era un hijo de Dios. Yo le decía, yo lo digo basado en la Escritura. ¿Tú crees en Cristo? No, entonces tú no puedes decir que eres un hijo de Dios. Y se molestaban conmigo, pero yo no lo hacía para molestarlo. Les hacía para tratar de poner en ellos esa reflexión necesaria.
acerca de la verdad del Evangelio. Si Él viene y yo no lo recibo, es decir, si yo no creo en su nombre, si yo no creo en su autoridad, si yo no creo en quién es Él y lo que Él hizo por mí, entonces no puedo ser un hijo de Dios. Pero si yo creo que Cristo es todo lo que la Biblia dice que Cristo es para mí, entonces ciertamente lo que dice Juan 1:9 se cumple en mi vida y vengo a ser yo hijo de Dios. Hijo de Dios. Mi amado hermano, hoy lo que te he querido comunicar es estas verdades del reino. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Es que son tan simples que a veces muchos de nosotros las ignoramos. Pero la verdad es esta, es que Cristo fue manifestado para nuestra salvación. Déjame solamente terminar con este versículo que se encuentra en Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús podemos ser salvos. Mi amado hermano, mi amada hermana, déjame simplificártelo de la mejor manera. Allí no dice que tú eres salvo por la iglesia o la denominación o por la práctica de tu fe. Ahí dice que solo hay un nombre, el nombre de Jesucristo, en el cual tú puedes ser salvo. Si ese versículo es verdad, tú no puedes, si ese versículo es verdad, y creo que es verdad porque es la palabra de Dios, tú no puedes ser salvo por Abraham, tú no puedes ser salvo por Moisés, tú no puedes ser salvo por David, tú no puedes ser salvo ni por Pedro, ni por Pablo, ni por ninguno de los apóstoles. Mis amados católicos, ustedes no pueden ser salvos por María. La Escritura testifica que tú puedes ser salvo por Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el único nombre que nos fue dado para salvación. El único nombre bajo el cielo, quiere decir lo que tenemos encima de nosotros, solamente en el nombre de Cristo podemos ser salvos. Mi amado hermano y mi amado oyente que me escucha, hoy te he dado la verdad del Evangelio, y la verdad del Evangelio es simple. Si la Biblia dice que solamente en Jesucristo puedes ser salvo, yo tratando de decirte otra cosa entraría en rebeldía contra Dios. No puedo hacer eso. Tengo que comunicarte la verdad. Ahora bien, vuelvo al precepto que te comenté anteriormente. Yo no puedo imponerte esta verdad. Solo puedo comunicártela. Pero lo que te ruego hoy es que si realmente Cristo es tu Señor y Salvador, hagas eso un hecho constante en tu vida. Como dice Pablo, que puedas perseverar en esta fe. Y en segundo lugar, si por alguna razón cualquiera de los que me escucha, especialmente en la internet, no ha puesto a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, mi amado hermano y mi amada hermana, ¿qué te lo impide? ¿Qué es más importante que esa verdad? Yo deseo en el Señor que hoy el Espíritu Santo obre en ti y tú mismo y tú misma de tu propia voluntad le profeses a Cristo en fe que crees en Él como Señor y Salvador. Créeme, hermano, porque te lo digo, y créeme, hermana, porque te lo digo para vida eterna. Te lo digo para tu bien. Por lo demás, que el Señor pueda encomendar tus caminos y puedas crecer en todas las cosas. Hoy hemos testificado del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la vida que nos concedes, por tus grandes misericordias. Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, en esta mañana que operes en nuestra vida, que esta verdad que el Espíritu Santo nos ha dado, la podamos, Señor, mantener en nuestros corazones y en nuestras mentes. Graba estas verdades en nuestra vida para que vivamos por ellas y con ellas te glorifiquemos. Señor, te damos gracias por esto y por todo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. El Señor pueda guiar su caminar. De donde quiera que ustedes vayan, también el Señor les traiga con bien. El Señor te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y sobre ti derrame abundante paz y abundante bendición. En el nombre de Jesús así lo haga. Amén y amén. Amados hermanos, que tengan una muy buena semana en el Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Amén y amén. Hermano, termine. ¿Ah?
Sí. Un momentito, antes de que los hermanos